Como de costumbre, les dejo un fragmento del texto que estoy leyendo, de Micaela Marzano, La muerte como espectáculo. Antes, les voy a hacer una introducción. Hace ya décadas surge un fenómeno que se expande rápidamente con Internet. Filmar la violencia de un otro, otra, y exponerla. Primero era a través de la ficción, realizar una representación lo más cercana posible a la muerte de una persona, y el sufrimiento a través de la tortura. Este tipo de películas al comienzo se denominaban snuff, luego vinieron las filmaciones antes mencionadas de escenas reales llamadas happy slapping. En la actualidad vemos degollaciones, torturas y violaciones, muchas censuradas y otras no. Algunas aparecen en sitios pornográficos, llegando a ser vistas por millones de internautas. En Uruguay hemos visto varios fenómenos de este tipo muy polémicos, los cuales no fueron previstos por la ley, por lo cual debieron actualizar las mismas junto con la reforma del Código Penal y Procesual, retrasada y aún en marcha. Ahora sí, les dejo el fragmento seleccionado. Y es que el hombre, el ser humano, agrego, hay que recordarlo, es un ser extremadamente complejo que aprende más o menos torpemente a componer con sus defectos y sus heridas. En la infancia se enfrenta a la dependencia total de los adultos e intenta dominar el miedo al abandono. Incumbe a los adultos ayudar a los niños a adquirir su autonomía, sin por ello hacerles creer que la autonomía es sinónimo de independencia. Crecer significa comprender que la humanidad está hecha a la vez de confianza y dependencia, de éxitos y renuncias. Crecer es ser llevado hacia la alteridad, ir hacia los demás. Pero, en el movimiento que nos acerca unos a otros, hay siempre un espacio de vacío, una distancia no recorrida, alguna cosa ausente. Aunque solo sea porque todo encuentro se basa en caminar hacia el otro, pero el otro nunca puede conocerse o poseerse por completo. Así pues, ser humano significa estar dispuesto a compartir el propio espacio, el espacio del cuerpo, el espacio de la palabra, el espacio de la comprensión, y apostar porque el otro acepte compartir su espacio, sin desposeernos del nuestro, sin destrozarlo, sin abandonarlo bruscamente y dejarlo vacío. Es aceptar a veces el reto de hacer tocar a alguien lo que está hundido en algunas partes, en los repliegues de nuestro ser, lo que se encuentra en el intervalo entre el interior y el exterior, entre el yo y el no yo, y a la vez ser capaz de respetar lo que el otro nos da para ver y tocar. Sin embargo, es posible que un individuo crezca con la convicción de que uno se basta a sí mismo y de que los demás solo son obstáculos que hay que apartar, enemigos que hay que derribar. Es entonces cuando el ser humano se vuelve insensible y cínico, y cuando el sufrimiento del otro lo puede dejar indiferente. El hecho de estar constantemente en contacto con la violencia y sus múltiples manifestaciones crea una especie de hábito, y el hábito embota las emociones y atenúa la cólera ante las injusticias a las que nos enfrentamos, hasta acostumbrarse a la crueldad, acomodarse a ella y creer que la compasión ante el sufrimiento de los demás no es más que una manifestación de debilidad. Cuando, en una sociedad, la crueldad se vuelve en cierta manera normalizada, la propia compasión termina por sufrir las consecuencias. Y me parece que, en la actualidad, estamos asistiendo a este proceso, un proceso en el que, ante los videos, la repugnancia y la compasión dan paso de forma progresiva a la aceptación insensible o a la resignación de cierto público, cuando se busca voluntariamente mirar este tipo de imágenes
se deja de luchar contra el espectáculo al que se asiste. Uno se coloca en una posición de comodidad, fuera de las escenas crueles y monstruosas de las que es espectador, como si, con la interposición de la pantalla, la realidad no fuera más que una imagen virtual. La realidad horror termina por instalarse en nuestra vida cotidiana. Ante estas imágenes de espanto, me pregunto si los espectadores que la miran recuerdan todavía que el que muere degollado es un ser humano muy real, porque estos asesinatos en directo reducen a la persona a una cosa, la cosifican. El concepto de cosificación tuvo cierto éxito en el mundo germanófono en los años 20 del siglo pasado, en que se convirtió en una especie de leitmotiv de la crítica de la sociedad y de la cultura. Después de la Segunda Guerra Mundial, este concepto se dio el terreno y las reflexiones sobre la sociedad más bien se dirigieron a las deficiencias de la democracia y de la justicia. Ahora bien, justamente durante los horrores de la Segunda Guerra Mundial, la cosificación llegó a su apogeo, ya que el tratamiento instrumental de los individuos se convirtió en una práctica corriente. En los campos de concentración y de exterminio, los hombres y las mujeres fueron tratados como objetos, como cosas, hasta su aniquilación. Basta con pensar en el caso del nazi Franz Stans, enviado en 1942 a Polonia para la construcción del campo de Sobibór, y que, entrevistado por Gita Serenu en Aquella Tinieblas, 1974, responde que progresivamente es posible habituarse a la liquidación de seres humanos, sobre todo cuando se olvida que son seres humanos y se tratan como un cargamento. Estaban tan débiles, no hacían nada para oponerse a lo que les llegaba. Se dejaban hacer. Eran personas con las que no se tenía nada en común. Así fue como surgió el desprecio. El desprecio probablemente no nació de esta cosificación, pero ésta lo mantuvo, por no decir que lo acentuó. En la actualidad, en los videos de degollaciones, se encuentra este elemento de cosificación de la víctima, que hace posible no tan solo su deshumanización, sino también la indiferencia y el desprecio que se experimenta hacia ella. Deshumanización y desprecio que algunos espectadores comparten al mirar con indiferencia este espectáculo. La reducción del individuo a una cosa es lo que impide cualquier compasión.